La lectura que vamos a meditar el día de hoy está tomada de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versos del 26 al 40, y nos narra aquel encuentro que tuvo Felipe con el etíope. Vamos a ir leyendo y desmenuzando poquito a poco porque es un texto lleno de detalles hermosísimos que definitivamente nos ayudan a crecer en la fe. Y dice así: en aquellos días, el ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y marcha hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el cual está desierto. Y debemos pues primero recordar que este Felipe no es Felipe el apóstol. Recuerden que en la lectura de ayer pues se nos dijo que los apóstoles se quedaron en Jerusalén y fueron los otros los que salieron a evangelizar. Entonces este Felipe no es el apóstol, es uno de los evangelizadores que se tomaron de verdad en serio esta orden de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el ángel del Señor le dijo: levántate, marcha hacia el sur por el camino que baja a Jerusalén, el cual está desierto. Entonces, imagínense, posiblemente Felipe o no sabía dónde ir o ya tenía un plan dónde ir, pero qué lindo, qué maravilloso para él tener la certeza de que donde él va es a donde quiere llevarlo el Señor. No donde él quiere, no donde le parece, no donde él opina, no donde nada. Y mire que lo está llevando a un lugar desierto, el cual está desierto. Y uno diría, en términos humanos, en términos, ¿verdad?, tan carnales, pero que voy a ir a hacer yo a un desierto en donde no hay nadie, Señor, pero entonces, si la misión no es evangelizar, ¿y cómo voy a ir a evangelizar ahí? ¿A quién? ¿A qué? Y mire que pues Felipe, haciendo pues ese voto de obediencia, siendo dócil al Espíritu, accede y se va para allá. Y dice: se levantó y se puso en camino. Y he aquí que un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía, encargado de todo su tesoro, había venido a Jerusalén para adorar. Imagínense. Dice que regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Felipe se pone en camino, obediente, hace la voluntad de Dios y se encuentra con este eunuco, con este etíope, y empieza a describir el texto una serie de condiciones que tenía este etíope. No fue un hombre X que se encontró en el camino y no, sino que por alguna razón describe todo lo que era el etíope. Número 1, dice el origen, de dónde es. Número 2, dice cómo era, decía que era un eunuco, y describe también como los cargos, como las ocupaciones, como vamos a decir la profesión a la que se dedicaba este hombre. Y no lo dice en una palabra, realmente empieza a decir que él era el alto funcionario, que era encargado de todo el tesoro, y encima de todo esto entonces dice a qué estaba por los lados de Jerusalén, y era que venía a adorar. Entonces esta parte llama poderosamente la atención porque ese etíope, bueno, Etiopía para empezar era dentro de lo que era el circuito, por así decirlo, de Jerusalén, estaba como caracterizado por quedar muy lejos. O sea, Etiopía era como el país que queda en la Conchinchina, recóndito, ¿verdad?, de muy lejos. Y claro que salta a la vista. Tal vez en nuestros tiempos no, porque hoy en día nos manejamos con Google, con Google Maps, con cualquier cantidad de mapas en la web, internet, que podemos ver dónde está Etiopía y no nos va a costar imaginarnos que sí, que está lejos, pero hoy con los aviones y con todos los transportes, la distancia no es un factor que obstruya mucho, ¿verdad? Sin embargo, en aquellos años en donde pues, el transporte más rápido podía ser que una carroza, un caballo,
Imagínense lo lejos que figuraba Etiopía. Entonces, ya al decir etíope, pues es para que pues uno como lector diga, bueno, esto es lejos, lejísimo, ¿verdad? Y cómo se vale el Señor para que en ese proceso de evangelización de las tierras, pues se valga de una persona de aquel lugar tan lejano para pues que su mensaje, su evangelización llegue allá. Entonces, ese dato me pareció muy bonito. También el que fuera eunuco, los eunucos no tenían como participación dentro de las comunidades religiosas, entonces ya se sabía que él podía ser como alguien como descartado, como alguien que no tenían considerado para poner de diácono, para poner pues de todos esos cargos, juez o algo así que tuvieran en ese tiempo, sino que él era como de los excluidos, ¿verdad? Y por otro lado, entonces dice los títulos que tenía este hombre, que es alto funcionario de la reina, que llevaba la plata, o sea, era un hombre de verdad, aparte de que, bueno, todo lo que les he mencionado, muy inteligente, muy capaz, y un hombre en que se podía confiar, porque pues imagínense, él manejaba los tesoros y todo aquello, y pues era un hombre que no era cualquier hombre que anda perdido por ahí, sino que era un hombre con cargos, era un hombre con autoridad hasta cierto punto, era un hombre con unas funciones muy importantes dentro del contexto del cual nos están hablando. Entonces, y también dice una parte muy bonita, que dice que este hombre regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces, ahí pues nos dice también que este hombre ya tenía como un llamado, ¿verdad? Ya ese hombre estaba leyendo las escrituras, lo cual ya es un adelanto grandísimo. Y qué casualidad, que para Dios no hay casualidades, pero qué hermosa coincidencia o diosidencia que él haya leído ya o esté leyendo en ese momento al profeta Isaías. Profeta que fue uno de los más grandes en hablar de nuestro Señor Jesucristo. Este profeta se caracterizó definitivamente por pues tener como un poema o un escrito bellísimo que hablaba de exactamente esto, cómo iba a ser el Señor crucificado y cómo iba a ser el Señor, llama el siervo doliente, cómo iba a ser maltratado, cómo se iba a ver desfigurado. Y él va leyendo y él no tiene ni idea de qué está leyendo, pero me imagino que en el fondo de su corazón, tal como ahora tenemos tantas dudas y tantas inquietudes, y uno puede pues acceder a tanta información que hay en internet y demás, libros, bibliotecas, en fin. Y él, ¿a quién le pregunta, verdad? Y esto lo vamos a ver más adelantito, porque el Espíritu le dice a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Y entonces Felipe corrió, oyó que leía al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y tenemos que destacar aquí primero la obediencia de Felipe, que no le pone pero, no dice, ay, pero yo cómo me voy a acercar a ese carro, y luego van a pensar que le voy a robar, o cómo me voy a acercar si yo no los conozco. O sea, no le puso pero a esto, ni siquiera puso un limitante del idioma, porque yo diría, en términos generales, que en Etiopía habla un idioma y que en Jerusalén hablaba otro, y uno a simple vista uno dirá, bueno, no, pero ¿cómo le voy a hablar? Pero el Espíritu Santo pues le dijo eso y él obedeció. Muy probablemente hablaban el griego, que era un idioma que se hablaba localmente o pues en toda esa área, pero como les digo, cuando queremos poner excusas las vamos a poner en lo poquito, en lo mucho, en lo bonito y en lo feo, y Felipe calladito haciendo caso. Y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le contesta, pudiera sonar algo grosero, pero tiene mucha lógica. Dice, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? O sea, y también recordemos lo que decíamos ayer. Las comunidades paganas no aceptaban más que los 5 primeros libros. Entonces no tenían noción de que pues esto se pudiera reexplicar y explicar
con los diferentes o los otros libros que pues sí vinieron después. Y él le dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Imagínense qué lindo, cómo ese eunuco puede saber que pues ya Felipe le puede explicar eso, ¿verdad? Y definitivamente era ese ángel del Señor, ese Espíritu de Dios ahí flotando y fluyendo sobre ellos y en ellos para que tuvieran esa cercanía uno con otro y pudieran intercambiar ese hermoso contenido y pues hablar acerca de esos pasajes tan maravillosos. Y dice que casualmente lo que estaba leyendo era lo siguiente: como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo ante el esquilador, así no abre su boca. En su humillación se le negó la justicia. ¿Quién podría hablar de su descendencia? Porque su vida es arrancada de la tierra. Y el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. Dice, ¿lo dice de sí mismo o lo dice de otro? El eunuco, el etíope, estaba de verdad con ganas, con ánimo de saber. Tenía lo que diríamos hoy, tenía hambre y sed espiritual. Y en definitiva le pregunta a la persona indicada, a aquello que el Señor manejó, movió e hizo posible para que estos dos se encontraran en ese momento, justamente. Entonces, Felipe, tomando la palabra, comenzando por este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Comenzando por este pasaje, imagínense, le empezó a explicar todo. ¿Y qué más no podía explicarle este hombre, este evangelizador, que ya venía de verdad con el espíritu que pues el Señor había derramado ahí? Les había dicho, vayan ustedes y evangelicen por todo el mundo. Ya eso había sido la orden y en efecto, como les digo, ya este evangelista Felipe lo había hecho y definitivamente fue oportuno y fue maravilloso. Y entonces dice que mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Imagínense la necesidad, el hambre que este hombre tenía, que a él no le importaba decir, bueno, es que, bueno, para cuando vayamos o lleguemos a una iglesia, ¿dónde iban a encontrar allá algo? Bueno, iglesia todavía no había como tal, pero sí me imagino que lugares donde ellos se reunían. Pero ¿dónde? O sea, ¿cómo? Hay que esperar. Estaba en un lugar desierto. Y dice él, aquí hay agua. Si tú me estás hablando de una vida nueva, si tú me estás hablando de pues el bautismo, si tú me estás hablando de pues todo lo que trajo este hombre, imagínense, de lo que me estás hablando, es tan hermoso que yo quiero ya vivir esa experiencia, yo quiero ya tener eso en mi vida, de eso tan lindo de lo que tú hablas y que me llenas de gozo, alegría, de entusiasmo. Yo quiero ser parte de eso. Y entonces dice que mandó para el carro, bajaron ambos y mandó parar el carro, bajaron ambos al agua y Felipe lo bautizó. Imagínense qué maravilla, Dios mío. Al salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco ya no lo vio más, pero siguió su camino lleno de alegría. Y es que es lo que les decía, las cosas del Señor nos tienen que dejar llenos de alegría. Si después de una predicación uno termina triste, depresivo, de verdad mal, yo creo que eso no viene de Dios, porque los dones y los carismas del Señor son todos que apuntan hacia lo positivo, hacia lo bueno, hacia lo hermoso, hacia todo lo que es
pues que tenga gozo, alegría, que tenga paz, que tenga todas esas cosas lindas que nos dan esperanza, que nos aumentan la fe. Y en efecto, aquí lo dice, y él siguió su camino lleno de alegría. El Señor arrebató, o el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y pues, ¿qué significa eso? Que lo dirigió ya hacia otro rumbo, no para que se vaya con este etíope, no. Felipe sigue su visión, Felipe sigue su camino, el camino que el Espíritu le tenía trazado, o el nuevo camino que le iba a dar, y el etíope definitivamente va a ser ese instrumento que lleve esa buena nueva a ese país o a esos lugares donde él iba a recorrer. Así que termina el texto de hoy diciendo: Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Imagínense, este fue el rumbo que el Espíritu del Señor le dio a Felipe, y Felipe en obediencia sigue con su misión. Y esto de verdad que nos tiene que cuestionar a todos: ¿dónde está mi misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es la labor para la que yo nací? Yo pues sí, nací para tener una profesión, para tener mi familia, para tener pues lo que fuera, pero tengo otra misión interna, interior, que tengo que despertar: cómo evangelizar, cómo llevar a nuestro Señor Jesucristo a los oídos de todos, del que tengo al lado, del que no tengo al lado. Por ejemplo, a muchos de ustedes yo no los conozco, y sin embargo, por la gracia de Dios, por lo que el Espíritu mueve, ¿verdad? Estas palabras están llegándoles, están atravesando fronteras, porque hay gente que las ve y no vive aquí cerca mío. Esto no es precisamente solamente para los de mi casa, esto se va y el Señor sabrá hasta dónde lo lleva. Entonces, de ahí que pues cada uno de nosotros diga: bueno, sí, yo tengo que evangelizar, primero evangelizarme yo, pedir esa hambre y esa sed para yo saciarme, y en la medida en que yo voy tomando y comiendo de lo que del Señor se trate, yo tengo que irlo compartiendo con los demás. No puedo esperar a ser una erudita, no puedo esperar a ser teóloga, no puedo esperar a que yo vaya a ser doctora de teología ni demás, porque nunca vamos a estar totalmente preparados. El tema de Dios es insondable, o sea, es impresionante lo grande que es o que puede ser. Entonces nunca vamos a estar 100% capacitados. Entonces hay que empezar con un poquito, hay que empezar a regalar un poquito de eso que uno tiene adentro, de lo que aprendió, del gozo que tiene, o del amor que tiene, de la alegría que tiene. Hay que empezar a compartirlo de la manera en que sea, en casa, con un amigo, en una conversación, en un café, en un tema de estudio, en el trabajo, con colaboradores, con compañeros de trabajo, con todo el mundo. De verdad que de eso se trata, de exteriorizar ese sentir y pues hacerlo en fiel obediencia a ese mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dio: ir por todo el mundo y predicar la buena nueva. Así que bueno, mis hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes en este día, y les digo que Dios les bendiga y que Dios les mantenga pues en plena bendición con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Un abrazo y que pasen hermoso y bendecido día. Bye bye.